Bienvenidos al curso de Estadística General de la Facultad de Agronomía. Como habíamos mencionado anteriormente, este curso estará dividido en 7 unidades. En esta oportunidad veremos parte de la unidad 1, que son los aspectos introductorios de la estadística. El conocer estos conceptos que veremos a continuación nos ayudarán a familiarizarnos mejor con el curso, ¿verdad? Y con los temas que vamos a tratar en él. Como parte complementaria de estos temas, también podremos abocarnos o leer el folleto de estadística general que está en la plataforma Classroom. Ustedes pueden encontrarlo ahí y para la unidad 1 deberán leer desde la página 1 a la 10. Ahí se encontrará información complementaria de los conceptos que veremos a continuación. Para empezar, entonces, describamos qué es la estadística. Dice que el término estadística procede del latín statisticum collegium, que significa consejo de estado, y también de su derivado italiano statista, que significa hombre de estado o político. Entonces, en la antigüedad la estadística era llamada la ciencia del Estado, porque sus orígenes se dieron para resolver problemas que tenían que ver, problemas políticos o que tenían que ver con el Estado. Este tipo de problemas fueron, por ejemplo, el censo poblacional o el conteo de una población, ¿verdad? Que se dio en varios países. Roma es uno de ellos. También para poder, por ejemplo, tener para contabilizar los recursos, ¿verdad? En este caso, los granos básicos de esas poblaciones. También tenía que ver bastante con la parte de los impuestos, ¿sí? Entonces se utilizó en la antigüedad en diferentes países, ¿verdad? Como ustedes pudieron visualizar en, en los videos acerca de la historia de la estadística. ¿Okay? Entonces, al final la estadística surgió para dar solución a problemas que tenían que ver con el Estado. En cuanto a la definición moderna de la estadística, tenemos esta definición. Dice que es la ciencia derivada de la matemática, que estudia los métodos científicos para recolectar, organizar, resumir, analizar e interpretar datos provenientes de un estudio o experimento realizados en cualquier área de conocimiento, así como para extraer conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas con tal análisis. Entonces, como podemos observar acá, ¿verdad? Con el transcurrir del tiempo, los conocimientos de estadística abarcaron un sinfín de áreas. Actualmente la estadística la podemos encontrar si no es que en casi todas las áreas en las que trabajamos. Se trabaja en economía, en política, agronomía, la parte científica, ¿verdad? Entonces, su uso
se ha generalizado a muchas, a muchas áreas, ¿sí? Y como decía acá, entonces, en resumen, ¿verdad? La estadística nos ayuda a recolectar y organizar y analizar datos de una población. Más adelante veremos a qué se refiere este concepto de población. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la estadística entonces? ¿Sí? Como mencionábamos anteriormente, la utilización de los conocimientos estadísticos es amplio, ¿verdad? Y se utiliza en una variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de la calidad, la agronomía, las ciencias forestales y ambientales. Lo que decíamos anteriormente, su uso se ha generalizado a muchas disciplinas. Podríamos decir que la importancia fundamental de esta ciencia es que nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Nos ayuda a tomar decisiones a través del análisis de datos, ya sea de una población o de una muestra, con respecto a una característica particular, que en este caso sería la característica de estudio, ¿sí? Entonces nos ayuda a tomar decisiones. Y esta ciencia pues es muy utilizada para tomar decisiones en organizaciones o instituciones gubernamentales. Veamos entonces algunos ejemplos de aplicación de la estadística en la agronomía. Como podemos ver acá, está la caracterización de suelos a través de muestreos. Y aquí nos encontramos con un término, ¿verdad? Que veremos más adelante, que es muestreo, ¿sí? Y para poder adelantarnos un poco, veremos que un muestreo es la utilización o es una parte de o una proporción o un porcentaje de una población o un total, ¿verdad? Entonces, otra de las aplicaciones de esta ciencia entonces es la estimación de caudales extremos para diseñar obras o infraestructuras hidráulicas. Entonces, vean acá, en cursos anteriores o posteriores, nos vamos a encontrar con esta parte de estimación de caudales extremos, ¿sí? Y esto se hace a través de simulaciones de caudales con datos que se tienen de años anteriores. ¿Ok? Entonces, aunque no sepamos cuáles son los caudales reales, ¿verdad? Entonces, los caudales que tenemos nos permiten poder hacer una predicción a futuro de cuáles podrían ser los caudales que tengamos en un futuro y en base a eso se diseñan entonces las obras, ¿verdad? Hidráulicas. Otra de ellas es encontrar patrones de comportamiento de plagas y enfermedades. Esto también se lleva a cabo mediante muestreos, ¿verdad? De las plagas que pudieran existir en algún cultivo o de cómo se desarrollan o de enfermedades que se desarrollan en algún cultivo en particular y se puede en este caso
ver cuál es la distribución de esa plaga dentro del cultivo o también la forma en que se comportan a través del tiempo, es decir, cuando hay una disminución o aumento de de estos organismos, ¿verdad? Entonces, y eso se hace en base o utilizando métodos estadísticos. También está la estimación del volumen de plantaciones forestales para sobre todo para las personas pues que van para la carrera de recursos naturales, se van a topar con que para poder estimar volúmenes vamos a encontrarnos con fórmulas de volumen que van a depender de la especie con la que estemos trabajando. ¿Y de dónde vienen esas fórmulas? Pues fueron generadas a través de muestras, ¿verdad? Primero, de muestras que se tomaron de árboles o de individuos de una especie en particular y a través del el comportamiento del volumen que se tuvo para esos individuos evaluados, se generan modelos matemáticos de volumen y estos modelos matemáticos son modelos de regresión, que es uno de los temas que vamos a tratar en el curso, ¿verdad? Entonces, esta es otra aplicación de la estadística. Ya estamos hablando entonces de estadística aplicada. Tablas de volumen de madera, lo mismo que les decía en la sección anterior, ¿verdad? Que ya hay tablas de volumen dependiendo de la especie con la que estemos tratando. Y esto se hizo a través de muestreos realizados a individuos de la misma especie. ¿Ok? Y si se dan cuenta acá, volvemos a encontrar este concepto que veremos más adelante, ¿verdad? Que es estimación. O sea, aquí lo que nos da la estadística no es un valor real, sino es un valor estimado, o sea, un valor que se acerca, ¿verdad? Que si no es el valor real, se acerca mucho a esto. Entonces, hace válidas las conclusiones que nosotros hagamos acerca de estas características. Entonces aquí menciona también la estimación de la producción de alimentos agrícolas, como granos básicos, verduras, frutas, etcétera. ¿A qué se refiere esto, verdad? A que al tener nosotros, por ejemplo, em, datos de cuánto grano básico, cuántas verduras, cuánto acerca de verduras o de frutas se consumen anualmente, o se han consumido anualmente de forma histórica, esos datos nos permiten a nosotros también poder inferir, ¿verdad? O hacer una estimación a futuro sobre la cantidad de granos básicos, la cantidad de verduras o de frutas que se deberían o que se deben cosechar o producir anualmente. Y como les decía, hay, o sea, aún sin conocer los aspectos técnicos de la estadística, nosotros hacemos uso de ellos. Empíricamente, por ejemplo, los agricultores, ¿verdad? Ya tienen, a través de los años, ellos van conociendo la cantidad de granos básicos que deben cultivar, ¿verdad? Para poder sobrevivir anualmente, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de tener un registro de cuánto se ha consumido en años anteriores. Entonces, eso me permite a mí hacer una predicción sobre la cantidad que voy a consumir en los años venideros, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, otro es realizar estudios de mercados de productos agropecuarios. ¿Ok? Si no lo han hecho, creo que en algún momento van a llegar a ese punto en la carrera. Hay un módulo, sobre todo para los de sistemas de producción agrícola,
que se llama mercadeo, ¿verdad? Mercadeo y también el módulo de proyectos empresariales, no estoy mal, pero en ese módulo lo que se hace es que uno debe primero elaborar un producto, ¿verdad? Y luego comercializar ese producto, ¿sí? Y para poder tener una idea de qué producto producir, se hace un estudio de mercado para ver si el producto, el, en este caso, el producto que nosotros queremos llevar al mercado es aceptable para el consumidor. Y obviamente no podemos ir nosotros o no podemos llegar a cada uno de los consumidores. Entonces lo que se hace es tomar a una parte de la población y realizar encuestas. Y a través de esas encuestas entonces podemos definir qué porcentaje de la población está dispuesta a adquirir nuestros productos o cuáles son los gustos de esos consumidores. Y para ello entonces utilizamos un método estadístico, que es el método de las entrevistas, de las encuestas, ¿verdad? Para poder conocer a nuestro consumidor en este caso, ¿verdad? La otra parte entonces es la caracterización de frutos y semillas de especies vegetales y la experimentación agronómica. En nuestro campo, ¿verdad? Ustedes han dado cuenta y lo verán en cursos posteriores que de hecho este curso es prerequisito para la parte de estadística aplicada agrícola, forestal y ambiental. Y en ese curso se ve la parte de experimentos agronómicos, ¿sí? Nosotros tenemos que implementar un experimento, ¿sí? Para poder obtener un resultado, ¿verdad? Y existen muchos más ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos se abundan, pero ya dejo a consideración de cada uno de ustedes qué otros ejemplos se encuentren en los que se pueda aplicar la estadística. Y también pueden hacer ustedes ¿cómo les? em, eh, pueden hacer un análisis también de cuáles son los campos en los que ustedes han utilizado la estadística, incluso en su vida cotidiana. Entonces, sigamos, ¿verdad? Y aquí, pues, como les digo, ¿verdad? Aquí hay un cultivo en donde podrían ustedes hacer un muestreo para ver la distribución de plagas o enfermedades que pudiera tener, ¿verdad? Acá también podemos ver que en el caso de hacer muestreo de suelo, si se dan cuenta, utilizamos técnicas de muestreo y las técnicas de muestreo pues pertenecen a las herramientas de la estadística inferencial para hacer mediciones, inventarios forestales en el caso de las personas que van para recursos naturales renovables, ¿verdad? Aquí también tenemos otro ejemplo de cómo se puede hacer una simulación de cuáles podrían ser los caudales, ¿verdad? O extremos, en este caso también de cómo se comporta, por ejemplo, la lluvia en un periodo de tiempo, ya sea anualmente o durante un periodo de tiempo en años, ¿verdad? Ok, entonces la otra parte que veremos es la división de la estadística, ¿ok? Entonces, en términos generales y para cuestiones educativas, ¿verdad? En este caso, en el curso vamos a dividir la estadística en tres ramas principales. La primera entonces va a ser la estadística descriptiva. Esta consiste en la presentación de datos en forma numérica, tablas y gráficas. Esta comprende
cualquier actividad relacionada con los datos y está diseñada para resumir o describir los mismos, sin intentar inferir nada que vaya más allá de los datos como tales. Es en general utilizada en la etapa inicial de los análisis, cuando se tiene contacto con los datos por primera vez. ¿Ok? Entonces, como digo, la estadística descriptiva, como su nombre lo indica, ¿verdad? Nos ayuda a describir o analizar una serie de datos que tenemos, ¿verdad? Con las que contamos en el momento, ¿ya? Entonces, es como lo que contamos, los datos que tenemos en nuestra base, valga la redundancia, en nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces, esta parte sirve más que todo para poder resumir y poder presentar los datos que tengamos de una forma resumida, ¿sí? Sin hacer predicciones, ¿verdad? Luego tenemos la probabilidad, que es una de las ramas, ¿verdad?, teóricas de la estadística, y dice que puede ser pensada como la teoría matemática utilizada para estudiar la incertidumbre procedente de fenómenos de carácter aleatorio, o sea, productos del azar. En este caso, cuando nos referimos a una incertidumbre, nos estamos refiriendo a la posibilidad de que ocurra o no ocurra algún fenómeno. Entonces, de eso se encarga la probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la posibilidad de que un fenómeno ocurra? ¿Sí? Y normalmente esto se trabaja de forma racional, ¿verdad? Que va desde cero, que significa que no hay ninguna posibilidad de ocurrencia del fenómeno, a uno, que significa que el fenómeno, o sea, sí ocurre, ¿verdad? Sí o sí debe ocurrir. Entonces, de eso se encarga la probabilidad. Luego tenemos la estadística inferencial, que se deriva de muestras, dice, de observaciones hechas solo acerca de una parte de un conjunto de elementos, que va a ser en este caso nuestra población, veremos más adelante, y esto implica que su análisis requiere de generalizaciones que van más allá de los datos. Estudia los métodos que sirven para hacer generalizaciones. La estadística inferencial investiga o analiza una población partiendo de una muestra tomada. Entonces, vean, esta parte, la última parte de este párrafo es la parte fundamental, ¿verdad? O que nos ayuda a entender mejor qué es la estadística inferencial, porque analiza los datos de una parte de la población, ¿verdad? Y en base a esa parte de la población, que ya veremos cuáles son las características que debe tener esa muestra o proporción o porcentaje de la población, ¿verdad? Em, para que las conclusiones que saquemos de ellas sean válidas, ¿ok? Entonces, esa muestra nos permite a nosotros generalizar los datos obtenidos, ¿verdad?, a toda la población. Tenemos acá entonces que la estadística descriptiva y la inferencial, o sea, la combinación de estas dos ramas de la estadística, van a comprender la estadística aplicada, que será el tema, ¿verdad?, del siguiente curso, que les corresponde, de estadística aplicada a la producción agrícola y a estadística forestal y estadística ambiental, ¿sí? Dice, hay también una disciplina llamada estadística matemática, la cual se refiere a las bases teóricas de la matemática e incluye el estudio de las probabilidades.
Entonces, también veamos eso, ¿sí? Como les decía, la parte de las probabilidades que veremos en este curso, considero que es la parte más teórica de él. ¿Ok? Continuemos entonces.